Continuando con el componente que tiene que ver con los planteamientos de ordenamiento territorial, planificación e intervención urbana de este proyecto, nosotros queremos dejar en esta parte, en lo que a mí compete, algunos elementos generales muy gruesos que complementan lo que acaba de exponer el ingeniero Cabot. Primero que todo, vamos a retomar el mismo diagrama que nos presentaba él hace un rato, donde resumía los elementos fundamentales de la estrategia. Nosotros, de esa estrategia, en lo que tiene que ver con los elementos de intervención urbanística, nos quedamos con esta parte. Primero que todo, los aspectos que él llamaba inicialmente no empeorar la situación. En este aspecto tenemos que tener presente la normativa urbanística que se habrá de proponer para el manejo del territorio, no solo desde el punto de vista de ordenamiento del territorio, sino desde el punto de vista de las construcciones. Consideramos que una de las medidas estructurales, como lo reiteró el ingeniero Cabot en su intervención, tienen que ver con transformar el modelo de ocupación del territorio, de uso del territorio y de intensidad de utilización de ese territorio. En eso resaltamos que debemos buscar también, fundamentalmente, aumentar esa permeabilidad que permita mejorar la calidad de vida a través de nuevos modelos, nuevos esquemas de diseño urbano, que indudablemente están asociados a la reglamentación urbanística que debemos recomendar. Esto apunta a que los sistemas urbanos de drenaje sostenible deberán contemplar o buscar estos tres aspectos: reducir caudales, mejorar la calidad del agua y mejora en las condiciones de urbanización. Entre las medidas estructurales resaltamos, de todas las que él listó, la aplicación del sistema, de los sistemas urbanos de drenaje sustentable al diseño de la estructura urbana. Eso a través de establecer la necesidad de incorporar la instalación de elementos de infiltración, de retención, y entre las medidas no estructurales resaltamos la normativa urbanística de regulación del uso del suelo para preservación e incremento de la permeabilidad y el aumento de espacio público. Uno, partiendo de aceptar todas las premisas que anotábamos hace un rato sobre el incremento de la impermeabilización y pérdida de la capacidad de retención del territorio, debe buscarse eso. ¿A través de qué? De normativas que permitan mejorar las superficies de infiltración, mejorar la capacidad de retención y sobre todo el incremento y el mejoramiento de la calidad del espacio público. Esto significa mejoramiento cualitativo y cuantitativo del espacio público. ¿Hacia dónde apuntan esas medidas no estructurales? Fundamentalmente, primero, instrumentos regulatorios en las propuestas de normatividad que se incluyen y que son resultado del plan de ordenamiento territorial. Medidas que tienen que ver con el manejo de los usos del suelo, con la protección de la cuenca y con la recuperación de áreas verdes o actuales o potenciales. Segunda, medidas de manejo ambiental en cada una de las cuencas. Una de las cosas que detectamos en el análisis que hemos venido haciendo, no solo que en lo que se venía regulando en el plan de ordenamiento territorial es prácticamente marginal lo que se le dedica al tema de los arroyos, fundamentalmente visto, como se decía hace un rato, puramente desde la óptica de la movilidad y nunca desde el punto de vista
ambiental ni desde el punto de vista de calidad de vida. En el mismo manual de espacio público de Barranquilla prácticamente se desconoce el tema de los arroyos como parte de ese escenario en que se desenvuelve nuestra ocupación del territorio. Si ustedes revisan el manual de espacio público vigente de Barranquilla, tiene al final 4 puntos sobre cómo se manejan las rampas o los accesos a los andenes desde las vías por las que pasa arroyo, nada más. No contempla ningún otro tipo de elemento, ni de consideración, ni de diseño para ese espacio que está intervenido, si me permiten decirlo así, que está intervenido por la existencia de un arroyo. Tercero, y lo hemos insistido, la construcción de una institucionalidad para la gestión distrital de las escorrentías. La construcción de esa institucionalidad es un punto sin discusión, es un punto en el que todos creo que estamos de acuerdo. Tercero, medidas organizativas en la gestión para el control de la contaminación de las fuentes de esos arroyos. Las corrientes que transportan los arroyos son altamente contaminadas, como ya lo decía el doctor Manga hace un rato, tienen una gran cantidad de contaminantes que se originan desde los predios. Quinto, programas de educación ambiental. Sobra decir que es uno de los puntos donde nosotros tenemos una gran falla, que es parte de las medidas estructurales sobre las que hay que avanzar mucho. Educación para todos, no solo sobre el uso de la cuenca, el uso y nuestra relación con ese recurso natural, el cambio de enfoque en nuestra visión de los arroyos. Nuestra visión de los arroyos es puramente circunstancial, no lo entendemos, no entendemos la lluvia como un potencial, como un recurso inclusive urbanístico. El punto que se anotaba también, políticas para la definición y de relocalización de las personas afectadas que están en lugares de alto riesgo, y definitivamente, y es el punto central, el diseño de medidas de normas de urbanismo y de construcción para el manejo de esto. Y por último, una medida puramente ambiental que tiene que ver con la protección y reforestación de las cuencas. No basta con las medidas puntuales, lo que se requiere en esto es mirar la cuenca de cada uno de los arroyos de una manera integral, de una manera que permita enfrentarla también integralmente. Este gráfico, que ya lo habíamos conocido en la presentación, simplemente nos muestra cómo funciona el sistema de manejo de las escorrentías, que parte desde los controles en la fuente con superficies permeables, siempre teniendo presente, como lo hemos reiterado desde el comienzo, y el ingeniero Cabot fue reiterativo también en esto, que la solución de la red de drenaje es indispensable, pero en ese tránsito tenemos un conjunto de soluciones de controles en la fuente y de lo que llamamos controles in situ, o sea, controles generados en el proceso de urbanización y en el espacio público. Luego, los controles aguas abajo, en los espacios que así lo permitan, ya una vez regulado, controladas las velocidades en el espacio, antes de verter las aguas a los cuerpos receptores. Esto implica fundamentalmente sistemas de tratamiento, sistemas que permitan verter las aguas con calidad o con una adecuada calidad mínima a los cuerpos receptores. Este diagrama que mirábamos en la diapositiva anterior se traduciría en convertir lo que hoy es una secuencia en que el cauce y la cantidad de agua y el volumen de agua que transportan los arroyos se va convirtiendo desde
utilizando la terminología de la gestión de riesgo, desde la alerta amarilla hasta la alerta muy roja, ¿verdad? Y que va creciendo en convertirlo en un caudal más regulado en condiciones que minimicen los riesgos, que minimicen todos aquellos aspectos negativos. Entonces partiríamos con los controles en la fuente que tienen que ver con la mejora en los sistemas de retención, creación y recuperación de áreas de infiltración, controles tan elementales como el que anotábamos ahorita, por qué los bordillos, en lugar de permitir que el agua filtre hacia las franjas verdes de separación con los andenes, no se convierten, no dejan de existir y permiten que las aguas fluyan en dirección a ellos y aumentar superficies aumentar la infiltración en ese recorrido, y se estima, de acuerdo, y esto es un estimativo preliminar, de acuerdo a los cálculos que se mostraba en la intervención inicial del ingeniero Cabot, sobre los términos, sobre la posibilidad de reducción de estos volúmenes. Se estima que, dadas las condiciones hoy día de Barranquilla, podríamos pensar en que este primer paso de control en la fuente permitiría reducir, retener o infiltrar entre el 10 y el 15% del agua que se produce, sobre todo en las partes altas de las cuencas o en las cuencas medias, donde todavía donde los afluentes son pequeños. Un segundo paso es la retención, lo que llamamos controles in situ, generación de mayor espacio público, infiltración en esos espacios públicos, creación de tecnologías de superficies que ya hoy son comunes, que permitan infiltrar, inclusive pavimentos que ya hoy existen y que permiten infiltrar, y podríamos retener un volumen similar podríamos infiltrar o retener un volumen similar al que tenemos en el primer momento. Este segundo momento también sería entonces, como control in situ, entre el 10 y el 15%, lo que permitiría que a los canales de conducción, ya a la red de drenaje propiamente dicha, a la gran red de drenaje que maneja los grandes volúmenes, llegara, en lugar de estar llegando hoy, lo que hoy manejamos allá en el arroyo de la 84, enfrente donde yo vivo, el 100%, llegara entre el 70 y el 80% dadas estas reducciones, que sería lo que se conduciría a través del sistema que se define en cada una de las áreas. Digamos que estos serían los principios fundamentales de los sistemas urbanos de drenaje sustentable combinados o antes de llevarlos a los sistemas de conducción, de las grandes conducciones de la red de drenaje. Estos sistemas en esta primera control en la fuente, que es antes de mandarlo a la primera etapa de la red de drenaje, aquí mostramos una serie de diapositivas y de fotografías de diversos tipos de formas. Las franjas en los bordes que separan la calle de los andenes, los jardines, los canales completamente abiertos, los techos verdes, que ya son hoy día una forma de aumentar y de controlar, aumentar la superficie de control, y el espacio público donde hay sistemas de retención de esta clase. Bajo esto hemos planteado el enfoque normativo que parte de definir el control en la fuente, donde se aplicaría techos y fachadas, antejardines, estacionamientos, retiros y aislamientos, tanques de almacenamiento. Con los primeros techos y fachadas planteamos que deben crearse unos incentivos. Yo no puedo obligar a la gente a que ponga techo verde, pero sí puedo crear un techo y fachada, un incentivo para que los haga. Segundo, que ante jardines y patios hemos puesto que no más del 30% sea superficie impermeable. Esto es lo que estamos sugiriendo,
En el caso de los estacionamientos internos, no más del 50%. En el caso de los retiros y aislamientos, que estas superficies sean completamente filtrantes, completamente permeables. Y los tanques de almacenamiento en los cuales estamos pensando que podría retenerse y agua que puede ser reutilizada al interior de los mismos predios. Recuerdo en las exposiciones que hemos escuchado del ingeniero Humberto Ávila, que ya han hecho un ejercicio piloto en la cuenca del arroyo de la calle 91, donde han hecho unos cálculos para esto, y esto se da sobre todo en los sectores acá del norte, donde se han construido muchas edificaciones que hoy tienen en desuso los tanques que antes se usaban para el agua potable, para almacenarla, llevarla al tanque elevado y después repartirlo a las edificaciones, fue aún en casas unifamiliares, y en los edificios ni se diga. Hoy día buena parte de esos tanques ya están sin uso, entonces podrían convertirse en un tanque que serviría para un primer paso de retención. Eso es una de las alternativas que se está pensando, que se está proponiendo. El enfoque normativo de esto específicamente tiene dos nuevos conceptos: el índice de impermeabilización de piso, que supone una relación entre el agua, entre el área no pavimentada y el área del lote. Los criterios para definir eso están en proceso de análisis, pero hemos considerado como criterio fundamental que ese índice, ese IIP, no puede ser mayor al índice de ocupación, ¿verdad?, para permitir esa máxima permeabilidad. Y el índice de absorción total, que sumaría todas las áreas absorbentes, sean jardines internos, externos, fachadas verdes, techos verdes, que crearían nuevas superficies y que se incorporaría a la normatividad. Ya este concepto suma todas esas áreas y la relaciona con el índice de construcción y con el índice de ocupación definido por la norma para ese predio. En todo caso, aquí proponemos que como mínimo deben ser equivalentes al área con que se está relacionando, ¿verdad?, para que por lo menos haya una cantidad mínima de área absorbente en cada una de las construcciones. El segundo paso, el segundo momento, es lo que hemos llamado controles in situ, que básicamente lo que buscan es crear un nuevo concepto del espacio público, permítanme la expresión, comprometido con el manejo sustentable de los drenajes, con los sistemas. Entonces ya tenemos lo que anotábamos ahorita, sistemas en que la escorrentía se maneja directamente, empieza a absorberse en el borde de la calle, distintas formas de llevarlo, creación de espacios de retención mucho más grandes, el diseño urbano incorporado, que lleva incorporado ese tipo de soluciones, etc. Esto implicaría obviamente la definición precisa de los dónde localizamos esto. Yo les anotaba que en el plan de ordenamiento esto compromete fundamentalmente la creación de tanques de almacenamiento temporal, amenidades urbanas con cuerpos de agua, franjas verdes, y la normatividad con enfoque orientado hacia eso. ¿Sí? Ahí estamos haciendo unas primeras. Aquí vemos el espacio público que está proponiendo el POT en ese horizonte de mediano plazo. El plan de ordenamiento territorial está proponiendo esto ya como la suma del espacio existente con el nuevo espacio público. Ya lo tenemos identificado y localizado dentro de cada una de las cuencas. Como ustedes pueden ver, ya esta sería la nueva medida de espacio público en cada una de las cuencas.
En las diapositivas que vimos inicialmente, vimos cuánto existía hoy y el plan lo que está proponiendo de manera general, como les decía, es que este espacio público en la totalidad de la ciudad permitiría pasar de 0.87 que tenemos hoy día por habitante a 6.87 que vamos a tener en el mediano plazo. Obviamente en el largo plazo, porque todas estas medidas deben comprometer, como decíamos inicialmente, medidas también de largo plazo. La ciudad los tiempos del proceso de transformación, de implementación, de aplicación, tanto de medidas estructurales como no estructurales, con la transformación de la ciudad, tienen que ser indudablemente en el largo plazo. Y lo que estamos diciendo aquí es que ese conocimiento de las áreas de que disponemos hoy nos va a permitir fundamentalmente dos cosas. Por un lado, saber cuál es la posibilidad real de las normas de control y de mejoramiento del espacio público, lo que llamamos el segundo momento de control in situ. Cuando sabemos la cantidad de espacio de que disponemos, el uso del suelo en cada uno de esos territorios de cada una de las cuencas y dónde están localizados, podremos saber qué posibilidad real tenemos de infiltrar ese 10 a 15% del que hablábamos hace un rato. Y segundo, cuál va a ser la secuencia de manejo de esos sistemas urbanos de drenaje sustentable. Lo importante es que cada uno de ellos nos va a permitir, cada uno de esos elementos nos va a permitir reducir y controlar y regular los picos de aguas abajo, que son los que queremos ir controlando, que cada vez pretendemos ir logrando para que realmente los sistemas de transporte, las redes de drenaje puedan optimizarse teniendo esos controles en la cuenca alta y en las cuencas medias. Sobre esto tenemos que decir un par de cosas. Primero, que el acuerdo que adopta el plan de ordenamiento territorial o lo debe incorporar o debe dejar abierta la posibilidad de que estas medidas queden en el ordenamiento normativo que va a surgir del plan. Primero que todo, se requiere, y eso afortunadamente lo hemos ido incorporando. Aquí están presentes varias de las personas que están en los grupos de trabajo de eso. Hemos insistido en que hay que dejar eso claramente definido, o si no se tiene con precisión porque los estudios no van en los mismos tiempos, por lo menos dejar abierta la posibilidad de que esa norma pueda quedar incorporada. Y segundo, que los decretos que reglamenten el plan de ordenamiento territorial, particularmente en lo que tiene que ver con el manual de espacio público, incorporen todo eso que hemos dicho. No puede ser, vuelvo y le repito, que un manual de espacio público para Barranquilla sea igualito al de Medellín. ¿Ya? Entonces, y en ese manual debe haber el componente específico de manual de gestión de los sistemas de los SUTS. Un componente muy particular de ese manual tiene que ser eso, por todo lo que hemos hablado, por la razón de ser que nos tiene aquí. Entonces, todo eso, ese propósito de esas normas es adoptar esas medidas que permitan minimizar, mitigar y controlar los efectos de las lluvias, regular y sobre todo minimizar los factores que generan riesgo por esa amenaza. Estos aspectos que resaltamos aquí son los que deben tenerse presentes en la normatividad, cómo se incorpora y cómo se tiene en cuenta el sistema general de drenaje y capacidad de los colectores,
las nuevas urbanizaciones, debe haber ya una normatividad y en ese aspecto debe incorporarse ella al plan de ordenamiento y a sus normas urbanísticas y de construcción, que las nuevas urbanizaciones y las nuevas construcciones no incrementen los factores de escorrentía y los volúmenes de escorrentía. Todo el control de las nuevas urbanizaciones y de las nuevas construcciones debe hacerse por medio, valga la repetición, de controles en la fuente. Todo esto no solo debe ser aplicado a los proyectos nuevos, sino a los proyectos de renovación, de remodelación, en todos los distintos tipos y usos. El respeto y la no alteración de las condiciones naturales debe ser una exigencia en los diseños urbanos. Uno de los factores que nos dimos, que si ustedes recuerdan los planitos que vimos en la evolución de la ocupación de Barranquilla, es que Barranquilla fue forzando a que esos cauces se volvieran calles y no acomodando sus calles a esos cauces, ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces ustedes ven el modelo, el MDT, el modelo digital de terreno. Si lo vemos sin manzanas, vemos una topografía que nos muestra un recorrido para cada uno de esos arroyos, pero cuando le montamos encima la trama urbana, ya esos arroyos que fluían de una determinada manera se vuelven una suma de ángulos rectos que alteran también y contribuyen a alterar esa relación, ¿sí? Finalmente, y esto es simplemente a manera de puntualización de los aspectos que va a contener o que debe contener esos elementos normativos, ¿sí? Por un lado, qué aspectos se tienen en cuenta y se tratan en el diseño, se deben contemplar en los diseños de los sistemas urbanos de drenaje sustentable, cómo deben ser los tanques, cómo deben ser las cubiertas, cómo deben ser cada uno de los componentes de esos usos. Cómo se relacionan con los elementos del paisaje, cómo se intervienen las vías, cómo se relacionan las áreas permeables con las impermeables en los espacios públicos, cómo se maneja el espacio público en los grandes ámbitos, desde los parques de ámbito distrital hasta los locales, cómo deben ser los diseños en cada uno de los distintos de vías y su relación con la estructura ecológica principal. Digamos que estos son los elementos fundamentales que hemos considerado deben incluirse en esa normatividad. Bueno, ya para finalizar, ahí están todas las fuentes que hemos utilizado para esto. Muchas gracias.